¿Por qué ciertos libros sagrados fueron eliminados de la Biblia? ¿Qué tenían de tan peligroso como para ser prohibidos por siglos? Desde hace miles de años, los creyentes han confiado en la Biblia como la palabra de Dios. Pero lo que muchos no saben es que existen textos antiguos, sagrados, respetados por los primeros cristianos, que hoy no aparecen en ninguna Biblia moderna. Fueron eliminados, ocultados y hasta condenados como peligrosos. Textos que hablaban de ángeles rebeldes, de visiones celestiales, de enseñanzas secretas de Jesús, de viajes al cielo y al infierno, y del papel espiritual de mujeres como María Magdalena. Escritos que narran verdades incómodas, que cuestionan la autoridad religiosa y que revelan aspectos profundos del alma humana, del pecado y de la salvación. ¿Por qué estos textos desaparecieron? ¿Quién decidió lo que debía ser considerado palabra inspirada y qué debía ser silenciado para siempre? La historia no fue tan simple como nos la contaron. El proceso de formación del canon bíblico estuvo lleno de debates, disputas políticas y decisiones que moldearon la fe cristiana, pero también ocultaron voces importantes. Hoy, en este viaje espiritual, te revelaré 7 libros prohibidos que alguna vez fueron leídos por los primeros discípulos y que ahora están saliendo a la luz. Libros que te llevarán a repensar tu fe, tu visión del cielo y lo que realmente significa seguir a Dios. Pero te advierto, una vez que abras los ojos, no podrás volver atrás. Empecemos con uno de los libros más misteriosos, citados en el Nuevo Testamento y respetado por los primeros cristianos, el poderoso libro de Enoc. El libro de Enoc es uno de los textos más antiguos y polémicos que jamás fueron excluidos de la Biblia. Fue escrito entre los siglos 3 y 1 a.C. y atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, un hombre del que Génesis dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Pero este libro va mucho más allá de lo que dice Génesis. Enoc nos abre las puertas a una historia olvidada, donde ángeles celestiales bajaron a la tierra y cambiaron el destino de la humanidad. Según Enoc, un grupo de 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron al monte Hermón y tomaron esposas humanas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes violentos que corrompieron la creación. Estos ángeles enseñaron a los hombres hechicería, astrología, magia, guerra y el uso de armas. Fue una transferencia de conocimiento prohibido. Enoc narra cómo Dios, al ver esta corrupción, juzgó severamente a los vigilantes, encerrándolos en prisiones oscuras hasta el juicio final, y envió el diluvio para borrar la maldad de la tierra. Este libro no solo explica el origen de los gigantes, sino que revela visiones celestiales, donde Enoc es llevado al cielo, contempla el trono de Dios y escucha secretos divinos sobre el juicio, la resurrección y la venida del Mesías. De hecho, el libro profetiza un Salvador que establecerá un reino eterno de justicia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Judas cita directamente el libro de Enoc, lo que demuestra su influencia en la iglesia primitiva. Y durante siglos, comunidades cristianas lo consideraban sagrado. Pero con el tiempo, fue rechazado por líderes eclesiásticos. ¿Por qué? Porque hablaba demasiado de ángeles, de revelaciones celestiales y de castigos divinos. Decían que era demasiado místico, demasiado apocalíptico. Sin embargo, hasta hoy, la Iglesia Ortodoxa etíope lo conserva como parte de su canon bíblico. Para ellos, sigue siendo palabra viva. ¿Qué otras verdades fueron silenciadas junto con Enoc? Activa la campana porque este canal revela lo que muchos ocultan. Lo más impactante del libro de Enoc no solo es su historia, sino lo que revela sobre el cielo, el juicio, los ángeles y el destino de la humanidad. En sus páginas, Enoc es llevado por un ángel a través de diferentes cielos, donde contempla maravillas que pocos hombres han visto. Ve el trono de Dios, rodeado de fuego, majestad y gloria. Escucha cómo los ángeles alaban al Altísimo día y noche, y presencia el registro de las obras humanas escritas en libros celestiales. Uno de los temas más profundos del libro es la lucha espiritual que ocurre entre el cielo y la tierra. Enoc describe cómo los vigilantes, al enseñar conocimientos prohibidos, desviaron a la humanidad. Por ejemplo, uno enseñó a fabricar espadas y dagas, otro a leer las estrellas, otro a hacer conjuros. Lo que para muchos hoy es sabiduría antigua, para Enoc fue corrupción espiritual. Pero hay más. El libro habla del juicio final. Describe cómo los justos serán recompensados y los impíos castigados. Dice que los reyes arrogantes, los ricos que oprimieron al pobre y los que se burlaron de Dios recibirán su sentencia. En cambio, los fieles, incluso los que murieron injustamente, serán resucitados y restaurados en gloria. Y aquí viene una revelación sorprendente. Enoc habla de un hijo del hombre glorioso que se sentará junto a Dios para juzgar a las naciones. Este pasaje ha sido interpretado por muchos como una profecía directa del Mesías, Jesucristo. ¿Cómo podía un texto tan antiguo
anunciar la venida del Cristo con tanto detalle siglos antes de su nacimiento. Por eso el libro de Enoc fue tan respetado por los primeros cristianos. Ofrecía respuestas a preguntas que la Biblia canónica dejaba abiertas. ¿De dónde vienen los demonios? ¿Por qué hubo un diluvio? ¿Cómo será el juicio final? Pero también despertaba miedo entre los líderes religiosos, porque sus visiones eran demasiado audaces, porque desafiaba el control humano sobre lo sagrado y porque ponía al lector frente a verdades que no se podían ignorar. ¿Y si esas visiones siguen hablándonos hoy? El libro de Enoc fue considerado sagrado por muchos durante siglos. Fue leído por comunidades judías y cristianas. Incluso, se han encontrado fragmentos entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que demuestra su antigüedad y valor espiritual. Entonces, ¿por qué desapareció? ¿Quién decidió que no debía estar en la Biblia? La verdad es que no fue un error ni un olvido. Fue una decisión intencional. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia como la conocemos hoy. Había decenas de textos circulando entre los creyentes. Evangelios, Apocalipsis, cartas, visiones, cada comunidad tenía sus libros favoritos. Pero a medida que la iglesia fue creciendo y ganando poder, surgió una necesidad: unificar el mensaje, y eso significaba elegir qué libros se consideraban inspirados por Dios y cuáles eran peligrosos o heréticos. El libro de Enoc fue uno de los primeros en ser excluido. ¿La razón? Su contenido era incómodo. Hablaba demasiado de ángeles, del mundo espiritual, de juicios cósmicos, mostraba un Dios que castiga, pero también revela secretos al hombre fiel, y profetizaba la venida de un Mesías glorioso que juzgaría a reyes y poderosos. Eso era demasiado radical para una iglesia que comenzaba a aliarse con el Imperio Romano. Además, los líderes temían que la gente comenzara a buscar visiones, ángeles y conocimientos celestiales fuera del control institucional. En lugar de someterse a la autoridad eclesiástica, los fieles podrían seguir el ejemplo de Enoc, caminar con Dios directamente. Por eso el libro de Enoc fue condenado como apócrifo. Se prohibió su lectura, se destruyeron copias, y durante siglos desapareció casi por completo del mundo occidental. Solo sobrevivió en Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa lo conservó con gran reverencia. Ahí nunca fue un libro prohibido, fue y sigue siendo parte de su canon bíblico. Este acto de censura no fue único. Muchos otros textos también fueron ocultados. Y eso nos lleva al siguiente libro prohibido, uno que cambia todo lo que sabemos sobre Jesús y su mensaje. ¿Y si te dijera que lo que Enoc vio hace miles de años está sucediendo ahora mismo? Las visiones de Enoc no eran simples relatos simbólicos, eran advertencias para generaciones futuras. Él vio cómo los ángeles caídos corrompían a la humanidad. Vio cómo los justos serían perseguidos. Vio el colapso de los imperios por causa de su injusticia. Y sobre todo, vio una generación final que despertaría espiritualmente, un remanente fiel que buscaría la verdad más allá de los dogmas impuestos. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy? Vivimos en un tiempo de crisis, guerras, decadencia moral, desastres naturales, sistemas que colapsan, corrupción en todas partes. Y al mismo tiempo, un hambre espiritual creciente, por la verdad oculta, por el conocimiento sagrado que fue enterrado por siglos. Cada vez más personas cuestionan lo que se les enseñó. Buscan respuestas en las escrituras antiguas, vuelven sus ojos al libro de Enoc, al Apocalipsis de Pedro, al Evangelio de Tomás, a las profecías que fueron silenciadas, como si una voz antigua los estuviera llamando desde el polvo del tiempo. No es casualidad, es profecía. Enoc habló de una generación que redescubriría los secretos del cielo, de hombres y mujeres que caminarían con Dios en medio de la oscuridad, de justos que no temerían al juicio porque vivirían en santidad, y que serían protegidos mientras el mundo se tambalea. Este mensaje no es para todos, solo lo entiende el que tiene oído espiritual, porque no se trata de religión, se trata de despertar, no se trata de dogma, se trata de conexión, no se trata de miedo, se trata de luz. Y si estás viendo este video, tal vez tú seas parte de esa generación profética. Tal vez no llegaste aquí por casualidad. El que busque, que no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se estremecerá. Con estas palabras comienza el Evangelio de Tomás, un texto prohibido, ocultado durante siglos, pero que conserva un eco de las enseñanzas más íntimas de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, este no relata milagros ni eventos históricos, es un compendio de dichos espirituales, puros, directos, penetrantes como espada de dos filos. No se dirige a las masas, sino al alma hambrienta que busca un reino interior. Jesús en Tomás no predica templos ni estructuras. Él dice: el reino de Dios está dentro de ti y alrededor de ti. No en edificios de piedra, no en dogmas impuestos, sino en el despertar de tu espíritu. ¿Puedes imaginar cuán revolucionario fue esto? Por eso fue rechazado, porque libera al individuo, porque despierta,
porque rompe las cadenas de la manipulación religiosa y lleva al creyente a una conexión directa con el Padre. En una de sus frases más impactantes, Jesús declara: «Cuando hagas del dos uno, y del interior como el exterior, entonces entrarás al reino». Esto no es misticismo vacío, es una llamada a la transformación espiritual, a la unidad interna, a dejar de vivir divididos entre fe y rutina, entre lo sagrado y lo profano. El Evangelio de Tomás no anula los otros evangelios, los completa, los ilumina desde dentro. Es como una llave para acceder al corazón del Maestro. No fue escrito para multitudes, fue escrito para los iniciados, para los que están listos. ¿Y tú? ¿Estás listo? Si este mensaje resuena contigo, no es casualidad. Tal vez has sido llamado a ver más allá de lo que te enseñaron. Tal vez llegó tu hora de buscar y encontrar, porque quien encuentra, reinará, y quien reine, hallará descanso. Durante siglos fue retratada como pecadora, como una mujer rota, pero los textos prohibidos revelan otra historia. Una historia en la que María Magdalena no era solo una seguidora de Jesús, sino su discípula más cercana, aquella que comprendía misterios que los demás no pudieron ver. El Evangelio de María Magdalena, oculto y fragmentado, fue hallado en el siglo XIX, y lo que contiene desafía estructuras enteras del poder religioso. En sus páginas, María no habla como una mujer sometida, sino como una maestra espiritual. En una de las escenas más impactantes, tras la muerte de Jesús, los discípulos están perdidos, y es ella quien se levanta y les revela enseñanzas que el Maestro le había confiado en secreto. Pedro, asombrado, pregunta: ¿acaso nos enseñó cosas que no nos dijo a nosotros? Y María responde con firmeza, no como enemiga, sino como portadora de un mensaje olvidado. El alma asciende, paso a paso, liberándose de cada atadura, hasta volver a la fuente de donde vino. Este evangelio no es un ataque, es una restauración. Restauración del lugar de la mujer en lo divino, restauración de una espiritualidad más profunda, más compasiva, más libre. El Evangelio de María Magdalena nos recuerda que el verdadero conocimiento espiritual no depende del género, ni del título, ni de la jerarquía. Depende del corazón que ama, del alma que busca, del espíritu que escucha. Y si Jesús confió en ella para compartir verdades profundas, ¿por qué la historia quiso borrarla? Hoy, su voz resurge desde los manuscritos, no para dividir, sino para sanar, no para imponer, sino para inspirar, para recordarnos que la espiritualidad también tiene rostro de mujer. ¿Estás dispuesto a escuchar esa voz que durante siglos fue silenciada? Imagina ver el cielo y el infierno con tus propios ojos, sentir el dolor de las almas condenadas y al mismo tiempo escuchar a Jesús revelar un juicio más misericordioso de lo que jamás te enseñaron. Esto es lo que presenta el Apocalipsis de Pedro, un texto prohibido que fue el primer Apocalipsis cristiano conocido, anterior incluso al Apocalipsis de Juan. En este evangelio, Pedro es llevado por Jesús a un viaje espiritual en el que presencia el destino de las almas, tanto de los justos como de los pecadores. Las descripciones son estremecedoras. Los blasfemos son colgados de la lengua, los adúlteros están colgados por los ojos. Los que abortaron lloran eternamente junto a los niños que no nacieron. Pero el mensaje no es solo castigo. Jesús le muestra algo más a Pedro, que las almas, aunque sufran, no están eternamente perdidas. Una escena impactante revela que los justos ruegan por los pecadores, clamando a Dios con lágrimas: «Déjanos orar por ellos, que sean liberados del tormento». Y en una revelación que desconcierta a muchos teólogos, Dios escucha, y las almas son rescatadas del infierno no por sus méritos, sino por la compasión de los santos. Este evangelio fue considerado demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque pone en duda la condena eterna y sugiere que el amor puede triunfar incluso en el juicio final. ¿Y si el verdadero infierno es vivir separado del perdón? ¿Y si Dios al final quiere redimir a todos? El Apocalipsis de Pedro no es una historia de miedo, es una historia de esperanza, de justicia, sí, pero también de una misericordia que desafía nuestra lógica humana. ¿Y tú? ¿Qué elegirás creer? El Pastor de Hermas fue uno de los libros más populares y leídos en la iglesia primitiva. Escrita en el siglo I, presenta una serie de visiones y parábolas entregadas a Hermas, un hombre común, por medio de un ángel que aparece como un pastor. Este texto no se centra en doctrinas complejas, sino en algo esencial para la vida espiritual: el arrepentimiento verdadero. Hermas recibe mensajes claros y firmes. No basta con el bautismo o las palabras vacías. El cristiano debe vivir una vida de pureza, humildad y amor constante. La iglesia es descrita como una torre en construcción que debe mantenerse fuerte y unida, resistiendo las tentaciones y divisiones. Una de las enseñanzas más poderosas es que incluso los que han pecado después del bautismo pueden ser perdonados si se arrepienten sinceramente. Pero la misericordia tiene un límite.
El pecado persistente, la hipocresía y la falta de amor traerán juicio. El pastor de Hermas exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe, a luchar contra la corrupción y a buscar la santidad porque el juicio final está cerca. Aunque fue leído como escritura sagrada por muchas comunidades, la Iglesia oficial lo excluyó del canon, considerando que no tenía autoridad apostólica directa, pero su mensaje permanece vivo. El arrepentimiento es la puerta hacia la restauración y la vida eterna. En tiempos donde la fe se ha vuelto superficial o rutinaria, esta voz antigua nos llama a despertar y a vivir con integridad espiritual. El Evangelio de Filipo es un texto gnóstico, escrito probablemente en el tercer siglo, que nos revela enseñanzas secretas sobre la unión espiritual, los sacramentos y el amor entre Jesús y María Magdalena. A diferencia de los evangelios canónicos, Filipo no relata la vida de Jesús, sino que ofrece reflexiones profundas y simbólicas. Habla del bautismo, la unción y la resurrección como procesos internos de despertar espiritual, no solo rituales externos. Una de las partes más controversiales menciona a María Magdalena como la compañera de Jesús y sugiere que él la amaba más que a los demás discípulos, incluso la besaba frecuentemente. Esto ha llevado a debate sobre la naturaleza de su relación. ¿Era literal o un símbolo de la unión entre el alma humana y lo divino? El Evangelio de Filipo enfatiza que la salvación no está en el mundo material, sino en la reunificación del alma con su pareja divina, la completud del ser. Estas ideas chocaban con la doctrina oficial que priorizaba la resurrección corporal y los sacramentos como eventos externos. Por eso fue rechazado y censurado, pero sus enseñanzas siguen susurrando a quienes buscan un camino espiritual más íntimo y transformador. Nos recuerda que el amor verdadero es un camino de unión, sanación y retorno a la fuente divina. Si estás buscando respuestas más allá de las palabras conocidas, este evangelio puede ser una llave para abrir tu corazón. Hemos recorrido juntos un camino fascinante por los libros prohibidos de la Biblia, textos que fueron ocultados, censurados, olvidados, pero que guardan secretos que desafían nuestra comprensión tradicional. Desde las visiones cósmicas de Enoc, pasando por los dichos místicos de Tomás, hasta la voz liberadora de María Magdalena y las impactantes revelaciones del Apocalipsis de Pedro. Estos escritos nos invitan a cuestionar, a buscar con valentía y a no conformarnos con respuestas simples. Nos recuerdan que la espiritualidad es un camino vivo, lleno de misterios y de llamados profundos. Nos llaman a despertar y a ser parte de una generación que camina con Dios, que busca la verdad más allá de lo impuesto, que vive con un corazón abierto y una fe renovada. Pero esta es solo la primera parte de un viaje mucho más amplio. Hay más libros, más secretos y más verdades esperando ser descubiertos. Si sientes que esta revelación tocó tu espíritu, no camines solo. Únete a esta comunidad de buscadores, despiertos y fieles. Juntos avanzaremos en la luz y la verdad. Si te pareció fascinante este viaje, dale like, comenta "Estoy despertando" y suscríbete para no perder los próximos capítulos. Activa la campana y comparte este video con alguien que necesita abrir su corazón a la verdad oculta.